Bueno, el parcial de nosotros entonces va a ser el miércoles 3, ¿cierto? O sea, no, perdón, el viernes 3 de agosto, ¿listo? Entonces, el 10, ¿es el 10 o el 3? Yo tengo acá 3. Revisen, porfa. Sí, el 3, es el 3. Ay, Felipe, qué pena, entonces te envié cuando me lo solicitaste, te envié fue el del otro grupo. Mira, el del otro grupo sí está para el 10. Qué pena que no sabía qué grupo eras. Pues, ya te envío este mismo, ¿el de qué? El de tu grupo. Dame tu correo, por favor. Te lo voy a enviar por otro correo, pues en ese correo pues no me ves nada porque pues es como para sacarlo más rápido. ¿Cuál es tu correo? Listo, ahí se los envié entonces. Eh, ese día entonces, o sea, dentro de 8 días, vamos a hacer el parcial de dos formas. O sea, va a ser prácticamente el mismo parcial, pero lo vamos a hacer de dos formas. Eh, pues el examen es presencial, ¿cierto? Uno lo van a hacer presencial en el colegio mayor y pues los que deseen. Y los que no deseen lo van a hacer entonces por medio, pues presencial por medio de herramientas TIC, que es como estamos trabajando en este momento. Listo, o sea, como saben, entonces lo que estamos trabajando en este momento no es de forma virtual, sino es de forma presencial eh, con herramientas TIC. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, pues vamos a tener algunas clases allá. Estoy buscando entonces la forma de poder tener pues, un trípode o algo para las personas que no puedan estar. Entonces, tener pues, pues tener la clase en tiempo real para las personas que están por fuera, ¿cierto? O si no, pues ya las personas que no puedan ir a alguna clase, pues porque no van a hacer todas, lo hacemos, pues si lo permiten, se graba la clase y ellos posteriormente la pueden observar. Entonces, pues yo ahí ya me llevaría una cámara y toda la cosa para que lo pudieran hacer, para que sepan. Pero al menos dentro de 8 días, sí vamos a hacer ese primer intento para que sepan, listo. Entonces, el próximo viernes, los que deseen, entonces nos vemos en el colegio mayor, apenas ya estén allá, entonces ahí, los que estén allá les entrego el parcial y a los otros entonces ya con el resto entonces ya se los envío para que lo puedan tener. Listo. Eh, ¿hasta dónde entra el parcial? Hasta lo que veamos el día de hoy, para que, para que lo tengan en cuenta entonces. O sea, hasta lo que veamos el día de hoy, entra. ¿Qué entra? Pues entran las exposiciones, lo que vamos hasta el día de hoy, las lecturas que han realizado, todo eso, para que sepan entonces. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, comencemos. Habíamos hablado en una clase de que
de que existían tres, tres personas involucradas o tres actores involucrados en la gestión de los residuos peligrosos. Uno que es la persona que genera, otro que es el transportador y otro que es el receptor. Cuando estamos hablando de sustancias peligrosas, también pueden aparecer estas dos, una persona que es el fabricante y otra persona que es el importador. ¿Listo? Recuerden que aquí hablamos es tanto de residuos como de sustancias peligrosas. Entonces, los responsables de los residuos peligrosos que él genere. Entonces, el generador es responsable de sus residuos peligrosos, pero el transportador y el receptor asumen también esa responsabilidad. El transportador, como les había dicho, asume la responsabilidad mientras está transportando los residuos que generó esta persona, ¿cierto? Que esta persona generó, sin que este generador se desligue de la responsabilidad. Entonces, por eso es que se dice acá que la responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en desuso, elementos de protección personal utilizados en la manipulación de estos tipos de residuos y por los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. Entonces, miremos que no habíamos tenido en cuenta también estos de protección personal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los guantes y todo eso, por ejemplo, una peluquería. Pues, recuerden que en la clase pasada estuvimos hablando de materias primas. Eh, y dentro de esas, ¿y dentro de qué? Y dentro de esas materias primas, recuerden que, pues, hablamos de la peluquería, antes que se necesitaba la peinilla, que se necesitaba una cosa, que necesitaba las tijeras, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Entonces, miren que, por ejemplo, se me escapó en ese ejemplo poner los guantes. Miren que ¿qué? ¿Cómo se llama esto? En muchas peluquerías o barberías, las personas se ponen guantes, ¿cierto? Las personas se ponen guantes. Entonces, por eso, pues, el peluquero mío no le pone guantes porque es mochito, entonces no tiene cómo ponerse un guante, el pobre. Pero, ¿pero qué? Pero entonces, sí he visto en algunas barberías que se ponen esos guantes. Entonces, obviamente, si esos guantes, si esos guantes estuvieron en contacto con el residuo que es peligroso, que en este caso es el cabello y la barba, entonces el residuo pasa a ser, entonces esos guantes pasan a ser peligrosos. ¿Listo? Entonces, entonces de ahí tenemos esos diferentes efectos esos elementos de protección personal que entran dentro de esa manipulación. El generador entonces es responsable de qué? El generador es responsable de lo que él genere. El fabricante, importador y transportador es responsable de qué? De lo que transporte y genere. Pero ¿cómo así? Es que yo solamente estoy transportando residuos sólidos y ¿cómo así que yo estoy generando residuos peligrosos? Entonces, ¿qué clase de residuos peligrosos podría estar generando el transportista? ¿Qué pensarían ustedes? Gloria, ¿qué clase de residuos peligrosos estaría generando el transportista? ¿Y por qué? Si ese man solamente está transportando residuos. Profe, pues cuando uno transporta residuos, corre riesgo de que si pues en el transporte se presenten derrames, entonces esos derrames son lixiviados, producto de residuos peligrosos, entonces también es un lixiviado peligroso. Esa es una. Otro, es ese profe. Eh, Y lo que te acaba de decir, las personas que están transportando los residuos, ¿cómo son? que si también utilizan elementos de protección personal. Claro.
Exacto, esos elementos de protección personal, el ejemplo que usted ponía de los guantes, ellos también los van a tener que desechar y esos guantes también van a ser parte de residuos peligrosos. Perfecto. El Entonces, guante, el delantal, todo eso, profe. exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos entonces, pues obviamente, pues hay unos desechables y otros no desechables. Es como, por ejemplo, Felipe, ¿qué es EPP? Ahí sí me corchaste, hermano. Elementos de protección personal, ¿o qué? Me imagino. Sí, Eso, listo. Sí, entonces, pues sí, estos elementos de protección personal, pero miren, por ejemplo, la cosa de los tapabocas. Un tapabocas es un residuo peligroso, ¿cierto? O sea, después de que uno los utiliza, se convierte en un residuo peligroso. Pero hay dos clases de tapabocas, unos desechables y eh, y otros no desechables. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el desechable? Entonces lo ponemos dentro de una bolsita negra y lo metemos dentro de los residuos que van para relleno sanitario. Pero hay otros que no son desechables, entonces esos llevan un lavado. Lo mismo pasa eh, eh, con estas partes de protección que tienen los transportadores, ¿cierto? Que ellos, entonces, tienen unos elementos de protección personal, los cuales entonces, pues estos por ejemplo no son desechables. Entonces, al no ser desechables, entonces ya vienen a un lavado y obviamente pues se disminuye la cantidad de residuos a disponer. ¿Listo? Bueno, vamos por acá. Entonces, el fabricante importador y o transportador, entonces, eh, es responsable de lo que él genera, ¿cierto? De lo que él genera y de lo que le está transportando a este. ¿A dónde lo transporta? A donde el receptor. Ahí cuando este ya lo recibe, cuando ya recibe lo de este, como les había dicho, entonces este receptor ya asume la responsabilidad de este. Y ahí ya el transportador dice, bueno, mijo, pico y chao, nos vemos en la próxima y listo, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice el artículo número 9 de la ley 1252 del 2008, ¿cierto? La ley 1252 del 2008, pues es una ley también que deben de tener ahí dentro de su bibliografía, que se me había olvidado decirles. Eh, Esperen yo una cosa. Por la cual se dictan las normas prohibitivas en materia ambiental referente a los residuos peligrosos y se dictan otras disposiciones. En el artículo número 9 creo que es, ¿cierto? Es el 9. La responsabilidad integral. Aquí están las diferentes responsabilidades. La responsabilidad del generador, la responsabilidad del fabricante, la subsistencia de la responsabilidad del receptor, que serían esas entonces, lo que les acabé de explicar. Pero dentro de esta, en el artículo número 9, nos dice que la responsabilidad integral del generador, fabricante, importador y o transportador subsiste hasta que el residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto finalmente en depósitos o sistemas técnicamente diseñados que no representen riesgos para la salud y el ambiente. Es decir, si este señor eh, almacena los residuos peligrosos y no les quita la peligrosidad, estos todavía siguen siendo responsables de ello. ¿Listo? ¿Qué es lo que le toca a esta persona? Porque este es el que está pagando. Acosar a este y decirle, ¿qué hubo pues?
¿Cuándo pues? ¿Eso para cuándo? Entonces, si me entiendes, de forma tal de que ellos ya se les pueda quitar la responsabilidad sobre esto que está generando. ¿Listo? Para que sepan entonces. Esa sería entonces la responsabilidad que tendrían dentro de cada uno de ellos. ¿Cuándo se termina entonces la responsabilidad? Cuando con esto que les había acabado de decir, cuando se ha aprovechado como insumo o dispuesto finalmente en depósitos, sistemas técnicamente diseñados que no representen riesgos para la salud humana y el ambiente. Eso es algo muy, mejor dicho, si vamos pues como a la parte técnica, cuando se, cuando que, cuando se quita la responsabilidad, cuando realmente termine su sistema creativo. ¿Listo? O sea, cuando ya el residuo no sea un residuo creativo. ¿Y por qué en ese momento? Porque es que decir de que no represente riesgos para la salud humana y el ambiente es algo muy teso. Porque miren que si nosotros tenemos un relleno sanitario, si nosotros tenemos un relleno sanitario y ese relleno sanitario está generando, supuestamente el relleno sanitario no entran residuos peligrosos, pero cuando entran los residuos peligrosos, cuando no entran los residuos peligrosos, puede acontecer de que los lixiviados sean mal manejados y al ser mal manejados, entonces esos lixiviados están generando ¿qué? Un riesgo para la salud humana y el ambiente. Deme un minutico, por favor. Walter, ¿sabes qué? Yo aquí mirando en el cronograma, sí, ahí yo la tengo ¿en qué? En el calendario, en el calendario mío, pero confirmado. No, yo ya estuve con la secre y no me lo confirmó. Pues a mí realmente se me pasó. Ya voy a escribir escribamos por el grupo de los decanos, a ver qué. Ya voy a escribir por ahí. ¿Vos qué decís? Hola, buenos días. Qué pena contigo molestarte a esta hora. Estamos confirmados para la reunión ahorita a las 8 de la mañana y es presencial. No, me confirmas por favor. Dale, mil gracias. Un abrazo.
Bueno, qué pena. No la detuve. Bueno, ¿qué se hace? Sigamos por acá entonces. Entonces, como les decía, una de las cosas es, por ejemplo, un lixiviado. Pues un lixiviado es una sustancia peligrosa, pero que viene producida ¿por qué? Supuestamente por una sustancia no peligrosa, que son los residuos sólidos que entran a un relleno sanitario, porque a un relleno sanitario se supone que no deben de entrar residuos, sustancias peligrosas. ¿Listo? Entonces, ahí está una de las cosas que se tiene. Pues a medida que uno va trabajando, va encontrando entonces diferentes formas de quitar la peligrosidad a los residuos, como es esta. Proponen en México reciclaje de pilas para la reutilización en industrias automotriz y aeroespacial. O sea que ahí ya esa pila que nos la habían mostrado algunos de ustedes, creo que eran las sustancias corrosivas, donde aparecían algunos de sus componentes y pues de todas maneras los componentes son altamente tóxicos. Entonces esos componentes tóxicos entonces se eliminan a partir de este. ¿Listo? Entonces miren cómo pues diferentes trabajos hay acerca de estos se pueden llegar a tener. Entonces tenemos acá de igual forma, el ciclo de vida del producto. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del generador? El generador es el que lo está usando, entonces, por ende, es el que genera los residuos. Ahí vamos a tener una producción, extracción, síntesis, formulación y reciclado. ¿Qué es lo que se busca? Que esto no sea así. Usar y hacer disposición final. En el peor de los casos, hacer un uso, tratamiento y después disposición final. Lo que se busca también con los residuos peligrosos, por eso es que el aprovechamiento no lo vimos el semestre pasado, sino que lo vamos a ver en este, es porque los residuos yo los puedo, o sea, puedo extraerles, puedo hacerles una síntesis, puedo hacerles un reciclado, tal cual como les acaba de mostrar de esa noticia ¿de dónde? De México. Posteriormente transportarlos, almacenarlos y comercializarlos, ¿cierto? De forma tal de poder cerrar un ciclo. O sea, que la gestión de los residuos sólidos sea un ciclo completo. ¿Listo? Sea un ciclo completo. Para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Bueno, una de las cosas importantes acá, una de las cosas importantes que tenemos acá, yo veo por acá, una cosita, es conocer los diferentes ciclos de los residuos, ¿cierto? Los diferentes ciclos de los residuos. Y saber si la sustancia es peligrosa o no es peligrosa. ¿Cómo sabemos entonces nosotros si una sustancia es peligrosa o no es peligrosa? Primero, porque vamos a tener una información técnica. Es decir, cada vez de que yo vaya a comprar una sustancia, y esto se los digo de una vez para cuando ustedes vayan a trabajar dentro de un sistema de gestión ambiental, ustedes dentro del sistema de gestión ambiental deben de decirle a la oficina de compras qué es lo que está comprando. O sea, siempre, ustedes tienen que estar pendientes de las compras. Ah, que es que yo no me la llevo con el de compras, que el de compras no me dice. No, pues le tienen que empezar a decir que en las licitaciones, que en todas las cosas que se estén haciendo, poder hablarlos con él. Por eso, la oficina de compras debería estar también dentro de los sistemas de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque muchas veces en esas oficinas van comprando al mejor postor, al mejor precio. Y el que les vende, no les vende o no les entrega unos productos sin hoja de seguridad. ¿Qué es la hoja de seguridad? La hoja de seguridad es una hoja en la cual nos van a hablar acerca de la peligrosidad
de la sustancia que yo compré. ¿Listo? O sea, de cuál es la peligrosidad de ella y de cómo es, pues, y cómo debe ser el tratamiento de cada uno de ellos, ¿cierto? De cada uno de ellos. Entonces, si yo compro la sustancia y cada vez que compre las sustancias, yo debo de exigir la hoja de seguridad. No que después se la mando, no, ya. Ah, que es que no la tengo acá, listo. Entonces le compro el producto a otra persona. Listo. Entonces con eso, entonces ya tendríamos entonces la clasificación de la sustancia. Que no tiene la hoja de seguridad, pero yo sé de qué está constituido ella, ¿cierto? O sea, de qué está constituido el residuo. Pues, o sea, de qué está constituido la sustancia que voy a consumir. Entonces, por ende, el empaque se convierte en un residuo peligroso. Ah, entonces no hay ningún problema. ¿Me voy para dónde? Para el anexo número 1, 2 y 3 del decreto 4741 del 2005, que ya lo vimos. Y ahí están las listas de residuos. Al tener esas listas de residuos, entonces, sí, los componentes, justo ayer me estaban preguntando eso, justo ayer me estaban preguntando eso. Me estaba preguntando una exalumna, y pues sí que trabajan en empresas varias. Justo me estaba hablando acerca de eso, yo les muestro por acá la conversación, en la cual entonces estábamos hablando acerca, bueno, aquí está, Pati eres Juliet, ¿cierto? En la cual ella me dice, profe, ¿cómo vas? Muy bien, profe, una consulta, ¿un residuo de cosméticos podrá argumentar que no es peligroso o definitivamente se debe manejar como peligroso? Y yo, hola, Julie, por los componentes, es la única que te salva, ¿cierto? Sería pegarse de la prueba Cretiver. Y yo, claro, y los componentes, si no están en los anexos del decreto 4741. Y dijo, listo, vale, gracias. Entonces, ¿qué era lo que ella me estaba preguntando ayer? Me estaba preguntando acerca de unos residuos cosméticos. Y sobre esos residuos cosméticos, entonces, pues si yo no sé cuáles son los componentes, si yo no sé cuáles son los componentes, o sea, si sé cuáles son los componentes y los componentes me salen en el anexo 1, 2 y 3, es peligroso. Si no salen en el anexo 1, 2 y 3, ya. Pero también puede salir, también como ella nos lo estaba diciendo acá, miren que ella nos dice, cierto, sería pegarse de la prueba creativa. Entonces puede suceder de que las sustancias ni siquiera aparezcan dentro de o sea, que sea un frasco por ahí abandonado, tirado en una esquina, lo cual puede suceder dentro de los diferentes, ¿dentro de qué? Dentro de las diferentes empresas, que llega uno y ve, oíste, ¿y eso qué es? Ni idea. Entonces, ese ni idea genera una problemática mayor. Entonces, al generar esa problemática mayor, entonces es un residuo no clasificado. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Una caracterización analítica. Esa caracterización analítica es una caracterización físico-química y o microbiológica, la cual habíamos visto en el RAS título F el año pasado. Pero esta caracterización analítica la vamos a llamar una caracterización CRETI. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esa caracterización CRETI? Vamos a ver si esa sustancia, haciéndole las pruebas, es corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable o de riesgo biológico, ¿cierto? Esas serían las tres, ecotóxica y radioactiva, no. Entrarían dentro de esas dos. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Un laboratorio, perdón, un... ¿Quién hace eso? Un laboratorio certificado. Un laboratorio certificado. Deme un minutico, por favor, que es que tengo aquí una cosa.
Entonces, como les decía, tenemos esa prueba creativa, que esa prueba creativa, entonces es la que nos va a decir si la sustancia es peligrosa. Esa sustancia es peligrosa o no es peligrosa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé cómo hago la clasificación de los... ¿Cómo sé entonces cómo lo clasifico? Primero, hoja de seguridad. Ya saben, lleguen a un sistema de gestión ambiental y pidan las hojas de seguridad de todas las sustancias químicas que hay. Listo, no la hay, entonces empiezan a llamar a la empresa y que nos manden la información técnica. Luego, la lista de los residuos o desechos peligrosos. Pues si no lo tengo, miro los componentes, así como me preguntó ayer Juliet, y yo le dije, listo, que es una cosa de cosméticos. No, fíjese a ver cuáles son los componentes de eso. Váyase para el anexo número 1, número 2 y número 3 que ustedes ya leyeron, y según eso, entonces, ustedes determinan si es una sustancia peligrosa o no. Luego, ¿qué hacemos? Entonces, si no aparece eso, sino que es un frasco por allá tirado en una esquina, hacer la caracterización analítica. Y con eso determinamos si es peligroso o no es peligroso. ¿Listo? Bueno. Ya entonces viene la cosa de Pejirrespe. Pero aquí sí les voy a pedir un súper favor. Lastimosamente, pues como vieron, tengo aquí un problema ni el macho y me va a tocar interrumpir la clase. Entonces el parcial llegaría hasta esta parte de acá. La parte de Pejirrespe la vemos en la próxima clase. Yo se las dicto para que la empecemos a ver ahí. Y recuerden, dentro de 8 días entonces el parcial, les pido mil y mil disculpas. ¿Listo? Pero sí me toca ausentarme de una vez. Ya ahorita les envío las presentaciones para que ustedes las tengan y puedan estudiar. ¿Listo? Pues les pido, pues, obviamente, de nuevo, mil y mil disculpas. Qué pena con ustedes. Dale. Un abrazo. Chao, gracias. Pero hay clase el miércoles, normal. Sí, no, el miércoles hay normal, claro, oiga, súper buena. Hágale, de una. Listo, profe, que la llamo muy bien, hasta luego. Listo. Dale, gracias, chao.